Bueno, el otro día di una charla sobre gestión de cookies y derecho comparado en la Facultad de Derecho del IE, del Instituto de Empresa, en Madrid. Y unos cuantos me habéis pedido que lo resumiera o compartiera algo de material. Y he pensado que, saliendo el tema con tanta frecuencia en el contexto de las entrevistas de este podcast, tenía sentido hacerlo. Un resumen bastante sucinto de lo que explicaba allí, por dar contexto también a la gente que viene o bien sin el suficiente pozo jurídico para entender qué se aplica, qué normativa se aplica a las cookies allende nuestras fronteras o a nivel macro, a nivel global, incluso si podemos ser tan ambiciosos, y también entender ella las propias cookies, pues de qué tipos de cookies hablamos y para que la gente que a la inversa viene del ámbito legal pero no entiende la tecnología, pues puedan situarse. Como decía el otro día, como anécdota, la primera vez que me tocó hablar de esto fue en 2004, con lo cual ha llovido bastante, pero en aquel cuarto Congreso de Derecho Informático, Congreso Mundial, como se llamaba, de Derecho Informático en Cuzco, Perú, exótico lugar, y gran recuerdo que tengo de aquello. A los pocos que me escucharon les hablaba de esto, de derecho comparado, en aquella ocasión Reino Unido con España, aplicable a cookies, en tiempos en los que todavía estábamos en territorio del opt-out, de avisar pero no tener que obtener un consentimiento expreso previo. En fin, estamos en 2020 y toca ponerse al día. A nivel global, no es que haya tantas normativas que puedan aplicarse a cookies. Recientemente contaba la anécdota de que hay una normativa nueva de protección de datos en Nigeria, donde se supone que se exige el consentimiento previo antes de servir cookies. Pero no hemos visto muchos ejemplos y esto es una cosa tan reciente que es, como digo, meramente anecdótica. Lo contaba porque estamos muy acostumbrados en Europa a ser el centro del mundo a efectos de ética aplicable a datos y estándar incluso a nivel de normativa, y por tanto es fácil decir que los demás se adapten porque yo tengo el estándar más elevado y venga, si el norteamericano quiere dirigirse al mercado europeo, pues que se adapte, ¿no? Pero ahora de repente vemos que hay normativas en el mundo pues más restrictivas incluso que nuestro GDPR, tipo la normativa de protección de datos en Corea del Sur, que ya lleva unos años, o lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde primero la normativa aplicable a contenidos digitales para niños siempre ha sido muy seria a nivel federal y lleva un tiempo y hay multas serias acumuladas. Y segundo, como sabemos, CCPA, la normativa de privacidad en California, que entró en vigor el 1 de enero de este año 2020, podría aplicársenos. Entonces tiene sentido echar un vistazo a todo el mapa y pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos un mínimo común denominador? Sin olvidar que dentro de Europa hay grandes disparidades porque todavía no está armonizado bajo un reglamento lo que hacemos con las cookies. Entonces, por hacer un resumen claro, yo no quería hablar de cookies el otro día desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista de la empresa hay muchas categorías y muchas combinaciones de categorías de lo que puede ser una cookie. Pues incluso las técnicas tienen muchos tipos, las de perfilado muchos tipos. Hay gente que habla de funcionales, habla de cookies de registro, habla de cookies de perfilado, de intercambio, de distribución, pero quería centrar el tiro en cómo lo percibe la persona, aquel a quien estamos solicitando un consentimiento. Y lo he dividido en tres técnicas, normalmente coincidiendo con las que están exentas en la normativa, es decir, son necesarias para prestar el servicio que se solicita. De análisis, donde son de un nivel de intrusión menor que otras, sobre todo las publicitarias de tercera parte, pero no son tan inocuas y sobre todo no son tan imprescindibles como las técnicas. Y por último, las de perfilado, el nivel de intrusión más alto si fuéramos a 3 niveles de intrusión. Esto no va parejo necesariamente a qué cookies son de primera parte y cuáles son de tercera parte. Es muy fácil decir las de tercera parte son malas, las de primera son benignas. Podemos hacer cosas bastante malas con las de primera parte y cosas bastante malas o bastante buenas con las de tercera. Dentro de las técnicas, de hecho, ya en unas directrices del año 2012 acerca de qué cookies
se consideraban exentas, unas directrices del Grupo de Trabajo del 29, como se llamaba entonces el EDPB, o lo que en castellano es el Comité Europeo de Protección de Datos, que aúna a las diferentes agencias nacionales, ya dejó claro que algunas cookies de tercero podrían estar exentas bajo esta excepción de ser técnicas, ¿no? Que eran las funcionales de tercera parte o las, por ejemplo, para configurar un servicio o para prestar un servicio de chat y asistencia mediante chat que da un tercero pero no recaba datos para integrarlos allí en el entorno en el que estamos, y las de compartir en medios sociales toda vez que presta un servicio al usuario que quiere compartir y no están ahí para agregar datos o para crear perfiles a través de múltiples webs. Y los demás, pues sí, de primera parte. Técnicas, naturaleza muy técnica, pues balanceo de carga, registro, mantener una secuencia, recordar al usuario a través de diferentes pasos, incluso la propia cookie de los sistemas de gestión de consentimiento que usan cookies. Las de análisis, que son el siguiente nivel, son aquellas que se utilizan para medir, sobre todo en agregado, y siempre y cuando sea así, en agregado, por tanto, no a nivel granular individual, sino en grupo, a nivel de, siempre se ha dicho, estadística, en anónimo, o todo lo que se pueda anonimizar, porque a veces será pseudonimizado y no llegará a ser anonimizado toda vez que puedas combinar múltiples fuentes de información. Temporal, es decir, muy limitado en el tiempo, donde se puede analizar, traducir a grandes patrones y tirar la fuente. Y aislado en el sentido de que no lo vamos a integrar para deduplicarlo con otras fuentes de información. Y las últimas son las de perfilado. En las de perfilado, ahí en este cubo yo meto pues algunas de primera parte, como por ejemplo las de análisis que terminan siendo utilizadas para la integración. Esto hace tiempo en aquellas directrices del 2012 que mencionaba antes de los directores de las agencias o de las diferentes agencias, se hablaba de estas cookies que eran de múltiples usos, ¿verdad? Cookies polivalentes, donde empiezan para el análisis, utilizándose para el análisis, pero después pues se lleva esa información más allá. Estas de perfil son de primera parte, pero toda vez que las vas a integrar son para el perfilado. Por tanto, a nivel de intrusión, 3. También las hay de tercera parte y en su mayoría lo son las de perfilado, aquellas que están combinando, agregando información a través de múltiples webs, múltiples entornos, las de publicidad digital, las de atribución de méritos a campañas, las de distribución de la información, las de compartición que no se limitan solo a facilitar al usuario el acceso a sus medios sociales, a su círculo estrecho, sino que a su vez permiten a esos medios medir al usuario en la web en la que se utiliza el complemento. Y las de intercambio de datos, ¿no? Se habla mucho de cookies de segunda parte y son acuerdos donde, en virtud de los cuales el dato de primera parte que una web recibe en la relación directa con la audiencia, después se junta con otra y esa otra, la relación directa de confianza que tenía de partida, deja de ser tan de confianza porque nos cambiamos los cromos, duplicamos tu audiencia con la mía y pasa a ser segunda parte. Por tanto, nivel más alto de intrusión. Esos 3 tipos al final se combinan en diferentes estrategias de aprovechamiento de las posibilidades técnicas o de negocio de las cookies y en diferentes niveles de gestión de riesgo en función de jurisdicción aplicable. Pero ¿cómo empezaron las cookies? ¿Cuál es el origen? Y sobre todo, ¿cuál es el origen de las menos intrusivas, que es como esto empezó, las técnicas? Y la realidad es que empezaron para resolver algo que yo el otro día comentaba, o siempre llamo, es el día de la marmota, y es que al principio al principio y siempre HTTP y la web nació para documentos, para pedir documentos, servir documentos, mostrar, renderizar documentos, no aplicaciones, no servicios continuados como estamos acostumbrados a ver hoy en aplicaciones móviles o veíamos en aquel entonces en aplicaciones de sobremesa, ¿no? Word, Office, juegos incluso, sino que Internet era mucho más limitado. Tú pedías un documento, HTTP request, una petición, y recibes del servidor una respuesta, HTTP response. Y la conexión nace y muere. Esto siempre se llamó el statelessness de Internet, la ausencia, la carencia de estado de permanencia. Esto significaba que en el año 94, cuando empezaron las cookies,
no había forma humana de tener lo que hoy usamos tan habitualmente como un carrito de la compra. No había carrito de la compra o una secuencia de servicios en la administración electrónica donde se te recuerda a través de múltiples pasos, o un tarificador que no pasa de un formulario a otro y lo arrastra todo a través de la interacción entre formulario y acción, o a través de la URL, ¿verdad?, de la ventana de dirección arriba, sino que lo recuerda más allá. La cookie HTTP nació inventada por Lou Montulli, y este señor trabajaba para Netscape, y en Netscape tenían la misión de vender servidores web. El navegador, Netscape Navigator, que muchos utilizamos en su día, pues claro, era gratuito, pero el servidor que permitía a una empresa o bien convertirse en un medio digital y poder ser un editor que publicaba contenidos, o bien incluso montar un negocio de comercio electrónico, pues era quien pagaba, y había que servirles, y pedían un carrito de la compra. Y la misión de Lou Montulli fue crear un carrito de la compra. La misión no fue nunca abrir una puerta de atrás para que hubiera cookies de tercera parte o altamente intrusivas, fue sencillamente acabar con el día de la marmota que suponía que una llamada olvidara enteramente lo que había pasado en la anterior, y que al cargar una página se haga clic en un vínculo, a menos que arrastre algo parecido a esa cookie y que yo devuelva la cookie y diga, mira, soy yo todavía, cada vez que hago una nueva petición al mismo servidor desde mi navegador, pues se me olvidaba. En fin, nacieron, y ya desde el principio se consideró que deberían únicamente ser utilizadas para la relación directa entre el navegador y el servidor, no para terceros inmiscuidos en esa relación directa, es decir, más allá de lo que el usuario es capaz de entender. En el año 95 hubo una primera iniciativa para transformar esta cookie HTTP en un estándar que pudieran adoptar los diferentes navegadores. Sin embargo, no llegó a ser adoptada por Netscape, era el líder en ese momento, y ni siquiera se basó en la especificación de Lou Montulli, sino que adoptó otra paralela que se llama la de Crystal. Y esta idea de State Info, como fue denominada, sí que empezó a documentarse un estándar para utilizar cookies, y las cookies de tercera parte estaban expresamente excluidas del estándar por intrusivas. Incluso el propio Lou Montulli en Netscape había explicado que no estaban pensadas para que un tercer servidor ajeno a la relación sirviera esas cookies. Bien, entre el 95 y el 97, año de nacimiento por fin del estándar IETF aplicable a cookies, se llamó RFC 2109, en esos 2 años de lapsus se nos coló entre la rendija un negocio. Aprovechando lo que se conoce como un loophole, nació DoubleClick, y DoubleClick fue el origen de AdTech. Es decir, si con un mínimo código JavaScript, aprovechando el patrón de referencia que aparece en el protocolo HTTP siempre registrado, es decir, de dónde vienes, originalmente nacido para poder dar crédito a la web que vinculaba a ti o hacía un link a ti, porque todo consistía en links y en esa reciprocidad y en esa generosidad, en fin, utilizando toda esta combinación de factores y sobre todo utilizando la cookie, pero esta vez servida desde un tercero ajeno a la web que visitabas, nació el banner. Y nació medible, es decir, el banner ya nació para ser servido desde un tercer lugar y ser medido a través de múltiples sitios. Esta idea del ad server catapultó a DoubleClick muy rápido al éxito, creó una industria, y para cuando en el 97 se creó el estándar era muy tarde para persuadir a los navegadores, por entonces los líderes Netscape y ya Internet Explorer de Microsoft, a adoptar el estándar. Por tanto, volaron libre sin el estándar. Eso sí, antes de adoptarse el estándar, en el 96, un periodista del Financial Times, llamado Tim Jackson, sacó el primer artículo criticando la amenaza que las cookies representaban para la privacidad. Este artículo generó mucho revuelo, mucha alarma social, hasta el punto de que la FTC, la Federal Trade Commission norteamericana, inició una serie de entrevistas, entre ellas al responsable legal de Netscape, Peter Harter,
para intentar averiguar qué riesgos podía haber para la privacidad de la población. En el 96 se hicieron estos workshops, como se llamaron, están bien documentados, e incluso a Peter Harder de Netscape, se le preguntó si iban a servir cookies de tercera parte en el futuro, a lo cual, bien por no entender la pregunta, bien porque ellos no la entendían y no se vio comprendido, dijo que no. Y en ese malentendido se colaron los navegadores. La realidad es que tampoco estaba Netscape para grandes alegrías, porque Microsoft estaba pegando muy duro a Netscape, jugando al monopolio. Como sabéis, en el año 95 Windows 95 había incorporado su navegador al sistema operativo. En el 97 salió Internet Explorer 4, que prácticamente fue el certificado de defunción de Netscape. Ya la cuota de mercado de Microsoft era enorme. Como sabéis, eso desembocaría tarde o temprano en un importante juicio por prácticas anticompetitivas, pero el daño estaba hecho. Y sobre todo en esa carrera por sobrevivir, a nadie le importaba adherirse a un estándar que podía matar la vaca lechera. El mercado publicitario digital ya era muy grande. Por tanto, siguió avanzando el estándar por libre, sin ningún tipo de adopción o de respeto por parte de los navegadores. En el año 2000 salió la siguiente versión de ese estándar IETF, el RFC 2965, y no tendría soporte hasta mucho más adelante. Y como sabemos, hasta recientemente Firefox y después pues ya los navegadores ahora han empezado a hacerse eco de aquel rechazo de partida a cookies de tercera parte. Bueno, de aquellos polvos estos lodos, y ahora tenemos cookies de medición muy sofisticadas y cookies también basadas en servidores de tercera parte, y cookies de perfilado pues más o menos intrusivas, que son las que alimentan todo el mercado publicitario digital. Claro, si volvemos a mirar el panorama legal mundial, nos damos cuenta de que en Estados Unidos no han diferenciado, como hemos hecho en Europa, entre aquello que pasa por la naturaleza de la forma en la que se recaba el dato, que es lo que ha pasado en Europa con ePrivacy, donde se aplica al hecho de que utilices cookies o sistemas similares tipo fingerprinting, y después cosas que pasen más allá. En el caso de COPPA, el Children Online Privacy Protection Act, el COPPA es federal y protege a los menores de 13 años. El mero perfilado en base a cookies de dichos menores ya ha supuesto sanciones importantes a webs por entenderse que se dirigían a esa audiencia infantil. En España, como sabéis, sí que hay una protección mayor para el menor en el caso de GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, artículo 8, pero en el caso de ePrivacy y de cookies no hay una diferenciación. Sin salir de Estados Unidos, se aplica un baremo de 50.000 ciudadanos o 50.000 residentes más bien del estado de California para decidir si se aplica CCPA a actividades digitales. Estos días se utiliza un poco la cuenta de la abuela, de decir 137 navegadores únicos o visitantes únicos en el estado de California significan que se te aplica la normativa y por tanto tendrás que cumplir con todas las medidas que esta impone. Bueno, esto como digo, es un poco bestia a lo mejor el cálculo, porque los usuarios se deduplican en el contexto de la semana, del mes, del año, y a lo mejor son 137 en un día, pero en el contexto del mes serán menos. La idea es que son 50.000 en el año únicos. Problema, para saber si llegas a 50.000 necesitas cookies analíticas que como mínimo sobrevivan ese espacio temporal que vas a utilizar para deduplicar la audiencia. Si estás utilizando una cookie analítica en Europa para ver si se te aplica CCPA, vas a necesitar buscar o bien la exención en Europa o bien el consentimiento. De ahí la importancia de esta perspectiva global. ¿Y cuál es la consecuencia de que se aplique el CCPA? Pues que tenemos que cumplir con esta provisión de do not sell, que no es solo no vendas mis datos, sino realmente no aproveches mis datos en el contexto de la publicidad comportamental del perfilado entre terceros, etc. Y este opt-out de ese mercado publicitario basado en alta segmentación es complicado de hacer. Hay un estándar que se está aplicando estos días, una especie de uso secundario de Your Ad Choices, donde ya se utilizaba por parte de la Alianza de Publicidad Digital,
Y bueno, pues sencillamente hay una serie de actores en el mercado de intermediación digital que participan de ello, y en las webs que incluyen el botoncito de Do Not Sell porque consideran que se les aplica el CCPA, pues puedes optar a ser excluido de ese perfilado. Vamos a Europa. ¿Cuál fue la historia de lo que yo llamo la ruta del faldón? Pues como sabéis, en el año 2002 tuvimos la primera directiva que se llamó ePrivacy y fue opt-out. Esto contado yo hace mucho tiempo en aquel Congreso de Derecho Informático 2004, que por los pelos nos habíamos librado de que ya fuera un opt-in, porque se llegó a discutir en el Parlamento Europeo y realmente se le dio la vuelta en el Consejo en aquel entonces y nos quedamos con un opt-out. Pero casi tenemos un opt-in entonces, consecuencia un poco de la resaca de aquel escándalo que en su día había terminado en la FTC en el caso de Estados Unidos y que incluso casi termina saliendo bien con una normativa estadounidense que habría afectado a los navegadores y nos habría librado de este absurdo de afectar a las webs y no a los navegadores. Pero bueno, estamos donde estamos. En el año 2002 salió la directiva 2002/58, como digo, la primera ePrivacy. Esta fue reflejada en España en la Ley General de Telecomunicaciones 2003. En el caso de Reino Unido, pues ya tuvo lo que se llama el PECR y ePrivacy aplicado a un reglamento interno que adoptaron en Reino Unido, y esto fue también en 2003. En el año 2009 cambiamos de opt-out a opt-in en Bruselas, en la directiva. Y eso tardó en llegar a España hasta el año 2012, realmente. En el año 2012 lo que hicimos fue, en vez de alterar la LGT, donde había visto la luz la primera ePrivacy, irnos a la Ley de Comercio Electrónico, que era la ley de 2002, la LSSI 34/2002, y cambiarla para introducir lo que ahora es el artículo 22.2 de la Ley de Comercio Electrónico, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para introducir, como digo, el opt-in, el dichoso opt-in, y con ello el dichoso faldón. En Reino Unido también, si bien la transposición sucedió en tiempo, como sabéis hay un plazo de 2 años para transponer la directiva, en España no lo cumplimos, en Reino Unido fue en 2011. En fin, desde allí llegamos por fin al GDPR, y como sabéis GDPR 2016, donde empezó a aplicarse el 25 de mayo de 2018, y ahí ya hubo un cambio muy importante. Si bien el GDPR no cubre ePrivacy, y teníamos la esperanza de tener un reglamento paralelo, reglamento ePrivacy, reglamento de protección de datos en el contexto de las comunicaciones electrónicas, el mismo 25 de mayo, entrando en vigor a la vez en el 2018, no pudo ser así, y salieron desparejados, de forma tal que tenemos una directiva sin armonización directa tanto en cuanto al reglamento, y un reglamento. Y al final, en lo que ha desembocado es en que, si bien el artículo 22.2 o en la directiva lo que era el 5.3 apuntaba a la definición de consentimiento que por aquel entonces estaba en la LOPD española o en la Directiva de Protección de Datos comunitaria, al quedar sustituida esta automáticamente por el GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, sube el estándar de definición de voluntad para ese consentimiento impuesto para cookies, y estamos por fin hablando de una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Último hito importante a nivel comunitario fue por fin la sentencia del 2019, la que se llamó Planet 49. Ciertamente sui generis, porque en Alemania no se había llegado, para darle otra vuelta de tuerca a esto, a implementar bien ePrivacy. Realmente no llegó a hacerse nunca, y entonces hay cosas que quedan en el aire en esa sentencia. Pero en fin, esa sentencia sí que por fin determina cómo debería ser el consentimiento en el caso de cookies. Por fin dejó claro que no se aceptan las casillas premarcadas, que es un opt-in de verdad, como luego explicaré. En fin, hemos llegado en todo ese itinerario y todo ese tostón que acabo de soltar para quien todavía me escuche acerca de consentimiento de las cookies, pues ya por fin en el GDPR tenemos la fuente de cómo debería ser ese consentimiento impuesto por ePrivacy. Por tanto, ePrivacy dice: si utilizas cookies o mecanismos análogos tipo fingerprinting, necesitarás consentimiento. Si lo pusiéramos bajo el patrón de GDPR, solo el consentimiento es la base legal para ese tipo de dispositivos. Sí, incluso podría darse el caso
en el cual no recoges datos personales, por tanto no se aplica el GDPR, pero el hecho de que sirvas cookies, aunque fuera para datos anónimos, agregados, etc., implica que necesitas consentimiento, y la definición de consentimiento va por GDPR, que está pensado para el hecho de que sí recogieras datos personales. Dentro de GDPR tenemos el artículo 4.11, ¿verdad? Consentimiento libre, específico, informado y no ambiguo. El artículo 5, el dato debe recabarse para propósitos específicos, explícitos. El artículo 7, el consentimiento no puede ser condicional. El artículo 13, ¿verdad? Información necesaria. Oye, ¿quién es el responsable del tratamiento? Propósito, se transferirá el dato más allá de la UE, como suele pasar en AdTech, etcétera, etcétera. Hay unas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, lo que en su día fue el grupo del 29, actualizadas al 2018, donde están diseccionando qué significa un acto de voluntad libre, ¿verdad? Voluntad libre, voluntad informada, inequívoca, específica. Pues concretamente se dice que la voluntad es libre si es granular, ¿verdad? Si se disocian los fines y destinatarios específicamente, si no hay un perjuicio, es decir, retirar el consentimiento no impide el funcionamiento de aquello que se viene a operar, no es condicional, si fuera condicional no sería libre, y si va a ser condicional en base a un intercambio, a lo mejor la base legal sería el contrato, y en el caso de cookies, en principio, no puede haber otra base legal, tal y como estamos ahora, hasta que nos llegue un reglamento que lo armonice. Es informada la voluntad, por tanto un lenguaje claro, con posible distribución en niveles. En España nos gusta mucho hablar de las capas, ¿verdad? A la agencia española le gustan las capas, ¿no? Pues la identidad, propósito, datos, derechos, transferencias internacionales, decisiones automatizadas. Es inequívoca, por tanto, una acción afirmativa, independiente, previa, sin casillas premarcadas, ¿verdad? Como dice las directrices del comité, desplazarse hacia abajo o navegar por un sitio web no satisface el requisito de una clara acción afirmativa. Es específica, por tanto, información y conformidad son independientes de otras solicitudes. La Agencia Española de Protección de Datos tiene unas directrices nuevas para el uso de cookies, son del noviembre del 19. La ICO británica, siempre una referencia, como digo, están en un mercado más avanzado, a pesar de que ya llegó el Brexit, pero siempre ha sido una referencia, mercado más avanzado, más desarrollado, por tanto una praxis más rica, y también se adelantan en el tiempo en cuanto a cuándo empiezan y cuándo empiezan esas consultas, y en fin, son una buena referencia. La CNIL francesa, ¿verdad? La Comisión Nacional de Informatique et Liberté, donde ellos nos explican, aquí poniéndome pedante, donde ellos nos explican también su perspectiva, que a veces es muy distante de la ICO, pero también muy rica, siempre aportando valor. Y por primera vez el año pasado tenemos unas directrices más consensuadas, compartidas a través de las diferentes autoridades alemanas, porque allí es a nivel de Estado cómo se gestiona. Bueno, hay autoridades a nivel de Estado. Durante los años atrás hemos oído siempre hablar de decisiones, recomendaciones, directrices de autoridades famosas, ¿no? La de Baviera, la de Hamburgo, etcétera, etcétera. Y ahora la Confederación Alemana de Autoridades de Supervisión por fin tiene unas directrices consensuadas que también voy a traer a colación. Concretamente, por centrarnos en esta comparativa entre la española, la ICO británica, la CNIL francesa y las autoridades alemanas, ¿cómo se gestionan las casillas premarcadas? ¿Es realmente una declaración de voluntad inequívoca las casillas premarcadas? No, rotundamente no. En el caso de la ICO, la CNIL, los alemanes, como veíamos tampoco en las directrices del comité. En España podría considerarse que se están aceptando toda vez que la agencia española ha comentado que la navegación, el acto de navegar, de seguir navegando, podría ser consentimiento. Por tanto, en España tenemos una excepción. ¿Qué ponemos en la primera capa? En las directrices españolas se permite que en la primera capa haya un sí, acepto, y la posibilidad de explorar una segunda capa donde se permite hacer más cosas o poner directamente un no. En el Reino Unido es muy tajante, debe estar al mismo nivel de posibilidades el sí con el no. No vale sí contra sí acepto cookies o pierde 10 minutos de tu tiempo buscándote la vida para configurarlo y entenderlo. Eso no vale en Reino Unido. En el caso de Francia no se entra en este detalle de las capas, y en Alemania sí que se deja claro que tiene que ser un sí contra un no y que debe haber una granularidad. Estos aspectos competen
al hecho de que sea inequívoca la declaración, ¿verdad? El hecho de que sea una acción afirmativa inequívoca. Con respecto a la segunda capa, en España se habla de que tiene que haber granularidad y se ha insistido mucho, la agencia ha insistido mucho, incluso en sus acciones, que luego comentaré, en que sea granular. Y granularidad, como sabemos, afecta a la libertad en la declaración, que sea libre y específica. La CNIL francesa también ha explicado que tiene que haber una granularidad en la medida en la que tú deberías poder decidir qué tipo de cookies aceptas, etc. ¿Debe mencionarse a los terceros que van a recibir información? Las 4 directrices son muy rotundas. Sí, debe mencionarse. ¿Se permite un muro de consentimiento? Es decir, condicionar el consentimiento al acceso a los contenidos. En España parece que sí, si bien ha sido muy criticado como precisamente ir contra la libertad de la decisión, porque en ese caso parece que es contractual, ¿no? Parece que si lo aceptas pagas con tu información acceder al medio. En la ICO parece dejarse abierta la ventana a que haya un consent wall, como se llama este muro. En Francia, en Alemania, son rotundos negándolo, explicando que no debería permitirse. Ha habido mucho debate sobre esto en los borradores y las discusiones del nuevo reglamento, donde se ha colado por muchos sitios este muro de consentimiento. En fin, en Austria y en Holanda han dejado muy claro también que no se puede, pero veremos a dónde nos lleva, porque es verdad que hay muchos medios que no encuentran la manera, si no es a través de un muro de consentimiento. Yo no me voy a pronunciar aquí. Y lo que sí es muy interesante para mí es el tratamiento de las cookies analíticas, estas de segundo nivel de intrusión que yo mencionaba al principio, las que están destinadas a medir, incluso a saber si se te aplica la normativa de California por esa ubicación. En España claramente las han metido en el mismo bote que las de nivel 3 de intrusión, cosa que para mí sí es un graso error ya desde el año 2013 con las primeras directrices, que no se diferencie entre dos niveles tan dispares de intrusión. En Reino Unido tampoco se ha diferenciado, se deja claramente las analíticas también requieren consentimiento, porque es cierto que no son imprescindibles para prestar el servicio y que no hay una exención para ellas, tal cual en el artículo 5.3 de la directiva o el 22.2 en el caso de España. Sin embargo, tanto la autoridad francesa como la alemana sí que permiten que las analíticas, cumpliendo ciertos requisitos, no tengan que estar sometidas a consentimiento. Y esto siempre me ha parecido brillante. La autoridad francesa lleva mucho tiempo incorporando en su web una lista de requisitos de condicionantes que permitirían servir cookies analíticas sin el dichoso faldón, sin el pop-up, sin la molestia, sin ese insulto a la navegación, a la accesibilidad y a la usabilidad que puede ser la preguntita del gestor de consentimientos. Y aquí ya me dejo llevar, me arranco, me agarro un poco a la mesa con esto, no soporto los faldones. Entonces, en el caso de las cookies analíticas en Francia, todavía ahora, después de renovar estas directrices en el 2019, se sigue dejando claro que hay una especie de exención para ellas. Jurisprudencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea por fin se declaró, por fin se pronunció con respecto a cookies y consentimiento, como he dicho antes, en la sentencia Planet 49. ¿Qué se dijo? ¿Valen las casillas premarcadas? No es una declaración de voluntad inequívoca. ¿Se puede agrupar el consentimiento para diferentes propósitos? No es un acto libre de voluntad. ¿Debe especificarse la duración de las cookies a cuya instalación consientes? Sí, debe estar incluido porque es parte de la información necesaria. No habrá un acto de voluntad informada si no se especifica la duración de las cookies. ¿Debe nombrarse la presencia de terceros? Sí, porque si no, no será informada. ¿Qué terceros van a recibir el dato? No se llegó a pronunciar, sin embargo, acerca del hecho de que haya un acto libre en el caso de que haya un muro de consentimiento, e incluso podría intuirse que se deja la puerta abierta a ese consent wall. Si solapamos la sentencia Planet 49 sobre las directrices nacionales, el único punto en el que chirría las directrices contra la sentencia es, sintiéndolo mucho, en nuestras directrices españolas, donde no me extraña que se hayan criticado mucho internacionalmente. Cuando se lanzaron hubo mucha crítica. En Twitter el espacio se llenó de críticas. Primero, ¿qué hace el logo de la llave en la guía sobre cookies? Es verdad que,
Yo entiendo que se ha querido la agencia hacer eco de toda la industria, pero en vez de abrir un proceso de consultas más transparente y abierto, poner el logo de la IAB en la guía sobre cookies me parece algo parecido a sacar una guía de protección medioambiental y comenzar, como hicieron ellos con un capítulo dedicado a programática, comenzar enarbolando la aportación a la sociedad de la minería. Pues todo ha tenido su momento en la historia, pero no me parece que defender la publicidad programática comportamental, donde a día de hoy se ha demostrado que es altamente perniciosa, ya no solo para el consumidor, sino para el propio anunciante y sobre todo para los medios, y no me arranco porque lo hemos comentado en otros episodios, esto ha sido muy criticado. ¿Cómo han sido las sanciones en España y hasta qué punto son coherentes con esa guía? Bueno, en España 2 sanciones muy conocidas, la de Vueling y la de IKEA, hasta esta fecha, hasta febrero de 2020. En Vueling, recibieron la multa por varios criterios. La navegación como aceptación, pues no es un acto de voluntad inequívoco. Y esto fue así porque no había una opción de rechazarlo más dentro, ¿verdad? No había una posibilidad de rechazar directamente, no había granularidad, no había una remisión a la configuración libre en una segunda capa. Entonces, estos 4 criterios que afectan tanto a la ausencia de una voluntad inequívoca como a la libertad en el ejercicio de esa voluntad, pues acabaron en una multa de 30.000 euros para Vueling, que cacahuetes, como se dice, ¿no?, en este espacio. En el caso de IKEA, se afectó hubo más categorías afectadas, todas las de IKEA: navegación como aceptación, no rechazo directo, no granularidad, no había remisión a configuración, pero además todavía llegó más lejos la infracción en el sentido de un poco la violación de los principios básicos en tanto en cuanto había una instalación previa. Antes ni siquiera de hacer nada se te preguntaba y se te servían a la vez. Por tanto, pues llega todavía más lejos. Y se mencionó incluso que no había un enlace a bloquear las analíticas. ¿Por qué recibió entonces IKEA 10.000 euros y Vueling 30.000? Porque es verdad que IKEA intentó adaptarse, y de hecho en la resolución en la multa está documentado los cambios que fueron siguiendo y cómo realmente hubo un acto de intentar adaptarse con cierto infortunio en la aplicación del gestor de consentimiento, como incluso a última hora con todo implantado, pues la cosa no funcionaba y, en fin, ahí cayó la multa. En Francia tenemos un caso también de sanción muy conocido, que es el Vectauri, que se refiere a un sistema de gestión de consentimiento para aplicaciones móviles. No es referente a cookies, pero es muy relevante porque se refiere a la validez del consentimiento en un entorno digital muy similar, donde muchísimas aplicaciones que todos conocemos están dando por válido un consentimiento durante la instalación, muchas de ellas dirigidas a niños, y después están utilizando este supuesto consentimiento para vender datos en el mercadillo. En el caso de Vectauri era especialmente grave porque su sistema de gestión de consentimiento se había propagado por un montón de apps. Y lo más duro es que incluso se supone que era el aval específico de la IAB, el Transparency and Consent Framework, como se llamó. En fin, no se consideró enfermado, no específico, no afirmativo, faltaban los terceros, había casillas premarcadas. Y hasta aquí hemos llegado con toda la parte de sentencias, multas, directrices. Pero quiero volver atrás al nivel 2 de intrusión con las cookies analíticas y explicar que realmente creo que debería haber un espacio amplio para utilizar cookies de medición de forma anónima en agregado, para poder saber qué pasa, proteger, crear un mejor servicio, entender la navegación y los patrones de consumo de contenidos sin necesidad de perfilado. Por eso, como digo, me parece loable lo que hizo la CNIL francesa. Las directrices siguen ahí y las quiero leer. Las directrices son que la persona debe ser informada, que el propósito está limitado a la medición en forma anónima de la audiencia del contenido, para permitir la evaluación de ese contenido, que la segmentación es en cohortes, en grandes grupos, para evaluar la efectividad, que no puede conducir a una sola persona, a individualizar, que permite la modificación dinámica, tal vez de un sitio de forma global, pero que el dato personal no puede duplicarse contra otros registros tipo CRM, CDP, DMP, o pasarse a terceros, es decir, un acuerdo de second party, de datos de segunda parte, que tanto se defienden como algo muy legítimo. No lo es, toda vez que el usuario no es partícipe de ese intercambio con sus datos. Además, exige
la autoridad francesa, que la traducción de IPs a geolocalización se limite a la ciudad, por tanto no bajando a nivel de circunscripción electoral, por ejemplo, como permiten hacer algunos datos con los que hemos trabajado en el pasado, y a continuación se ofuscarán los últimos 2 dígitos para no poder traducirse a nada más. Esto nos permitiría, por ejemplo, saber si tenemos esos 50.000 usuarios únicos en California que harían que se aplicara la normativa ICCPA. Y la vida máxima de la cookie es de 13 meses, conservando un histórico máximo de 25 meses. Pues bien, dando esperanza a estas directrices y a esta posibilidad, incluso el borrador de reglamento e-privacy, al que he dedicado muy poco tiempo, pero que hemos seguido durante meses para verlo frustrado en diciembre durante la presidencia finlandesa y tal vez ahora vea la luz, pero como sabéis hay muchos intereses enfrentados, en la propuesta del Consejo del 4 de octubre seguía vivo el artículo 8.1 con un párrafo, el párrafo D, 8.1D, dejando abierta y existiendo concretamente una exención para cookies analíticas. Por tanto, cookies y tecnologías similares no serán permitidas a menos que sean necesarias para la medición de audiencias web, y ya dice después, realizada por el propio prestador o por un tercero en su nombre. Incluso también en ese 8.1 pues decía menos que, pues por supuesto, necesidad técnica, se abría el consentimiento y se abría, por supuesto, a necesario para facilitar un servicio solicitado por el usuario que tal vez deje la puerta abierta a interés legítimo, y no voy a entrar ahora al debate de hasta dónde otra base legal del artículo 6 GDPR podría permitir el uso ulterior del dato que inicialmente recabamos con cookies. Para terminar, quiero rematar esta idea de las cookies analíticas y de cómo creo que deberían permitirnos trabajar sin faldón y tener webs que no pidan consentimiento, no molesten a la gente, no pidan que entendamos algo que es indescifrable para el común de los mortales. El grupo de trabajo ha dicho siempre que las cookies para análisis no suponen un riesgo elevado para la privacidad si se limitan estrictamente a fines estadísticos agregados. La ICO británica ha dicho que no pueden descartar las sanciones en cualquier área, pero que sería muy extraño que fueran a tomar acción contra el uso de cookies analíticas de primera parte. Y la agencia española también se hizo eco de aquellas directrices de lo que en su día fue el grupo del 29, explicando respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de análisis. A pesar de que no están exentas, es poco probable que representen un riesgo, etc. Quiero explicar, por último, que queda claro en las directrices de la ICO, que vienen a ser el estándar y el mínimo común denominador si queremos cumplir en múltiples países, y como he dicho, a veces no tenemos otra, porque tenemos diferentes unidades de negocio en diferentes países y no podemos permitirnos el lujo de escuchar a las directrices livianas de la Agencia Española de Protección de Datos, que ni siquiera están armonizadas con la sentencia PRANET 49, porque pues cuesta mucho desplegar un gestor de contenidos, un gestor de consentimiento, y si te adhieres al Reino Unido o a Holanda no vas a bajar el nivel para España, sobre todo sabiendo que puedes tener usuarios en todas partes. En fin, con ello quiero contar un par de cosas más. ¿Cómo estamos a nivel de cumplimiento? 2 estudios externos de muchísima relevancia. Un estudio del MIT con UCL, University College London, y Aarhus, del día 8 de enero, analizando 10.000, disparando primero la medición de 10.000 webs en Reino Unido, después viendo cuáles tenían algunos de los principales gestores de consentimiento. En fin, este estudio averiguó que si incorporábamos la posibilidad de selección granular en la primera capa, caía un 20% la aceptación, y que si permitíamos que no hubiera un rechazo directo en esa capa primera, por tanto pierde tu tiempo y vete a la segunda capa, aumenta un 22% la aceptación. ¡Qué sorpresa! Y que solo el 11,8% de los gestores de consentimiento desplegados cumplen realmente los requisitos de consentimiento. Este estudio habla específicamente del uso y del abuso de patrones oscuros para recabar el consentimiento y de cómo realmente estamos buscando la puerta de atrás para algo que no es transparente, que la gente no entiende. Me parece de risa que llamemos a eso consentimiento. Otro estudio, el de la Universidad de Ruhr y Universidad de Michigan, del 22 de octubre del 2019, esta vez analizaba webs en Alemania, venía a decir que si se respeta realmente la letra y el espíritu del GDPR,
privacy by design, by default, solo un 0,1% de los usuarios aceptarían cookies y que el 57% de las webs con gestores de consentimiento utilizan patrones oscuros. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto, @privacyclouds, todo junto en castellano, o privacy_cloud en inglés. Y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.